Así es, y bueno, me da gusto que ya está con nosotros aquí en la cabina la maestra Dana López, la directora del Colegio Alemán Internacional, que ya le decíamos, vamos a estar teniendo de manera cotidiana la presencia de la maestra Dana para que nos vaya platicando algunos aspectos que tienen que ver justamente con el tema educativo, cómo apoyar sobre todo algunas recomendaciones. Y ahora, Dana, vamos a hablar de un tema muy importante, el tema del acoso escolar, el bullying y sobre todo, pues que vayamos tomando en cuenta como padres qué podemos hacer cuando estamos de uno o de otro lado. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Pues aquí feliz otra vez de poder acompañarlos y pues platicar de temas que creo que nos interesan a todos. Claro. Todos somos, pues ya sea tenemos hijos o ya tenemos sobrinos o ya los abuelos se preocupan por los nietos, ¿no? Entonces hay que ver qué está pasando con nuestros alumnos y qué está pasando con la sociedad en particular, ¿no? Estos días. Claro, y sobre todo hablar de este tema, insisto, enfocar un poquito a los padres de familia y hacer una revisión de lo que de lo que estamos viviendo a veces, porque en muchas ocasiones no queremos ver una realidad. Cuando nuestro hijo es el que genera algún tipo de acoso, el que genera algún tipo de problema y que a la larga, al que se lo hace, le representa muchos problemas. Así es. Entonces, mira, yo tomé este tema porque hace algunas semanas pasó algo muy grave en Puebla, ¿no? Y yo vengo de Puebla, es mi segunda casa, y realmente cuando vi este video de una pelea de unos chicos, Sí, claro. ¿no? Y cómo reaccionan, qué nivel de violencia estamos viviendo con infantes, con adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con nuestra juventud? ¿Qué está pasando con la niñez? Porque estos jóvenes traen esto no de ayer, ¿no? Realmente estos jóvenes vienen de una niñez que no se ha atendido. Entonces, para mí, los primeros 7 años de vida de los niños son las raíces y es lo más importante que podemos enfocarnos como padres. Todo el tiempo vamos a estar presentes con nuestros hijos, pero de los 0 a los 7 años es esa raíz que no permite o que permite el que los adolescentes reaccionen de esta forma. Entonces hay que poner mucha atención en la familia. ¿Qué está pasando con el primer núcleo de la sociedad, que es esas 4 paredes donde están la familia, ¿no? Papá, mamá, los hijos, y entonces es ahí donde tenemos que poner atención. Así es. Y bueno, ahí, Dana, ¿cuál sería, pues, desde tu perspectiva, lo que debemos empezar a hacer primero como padres de familia ante esto, sobre todo cuando nos van avisando que nuestro hijo es víctima o también es un abusador? Exacto. Entonces, bueno, cuando yo vengo acá a realizar este proyecto del Colegio Alemán aquí en Tulum, pues muchos padres se me acercaron y me dijeron, ¿cómo vas a tratar el tema del bullying, no? Y el bullying al final es la punta del iceberg. Hay que ver qué está debajo. Y debajo está esta constitución familiar. Hay que trabajar mucho escuela para padres y ver cómo apoyar a los papás en situaciones, ya sea porque tu hijo está siendo lastimado por otros o él es el que también, porque muchas veces el que también agrede es porque ya fue víctima en su momento, ¿no? Entonces, no es tanto qué está haciendo la escuela, sí, en la escuela los profesores vemos, estamos al pendiente, pero también es más bien hacer un examen de introspección, qué está pasando en mi casa. Entonces, antes de aventar la bolita, porque pues el ser humano es así, le cuesta mucho reconocer que algo falta, que algo no está funcionando con mis hijos, en la crianza de mis hijos, en las formas que estoy tratando de tener límites, ¿no? Con ellos, en las formas de comunicación con mis hijos. Creo que hoy en día los hijos tienen más a la mano un celular que a su padre o a su madre, ¿no? Entonces buscan a veces en las redes la forma, respuestas ante sus sentimientos, ante sus comportamientos y no están dirigiéndose, porque los papás ahora también viven una vida muy fast, ¿no? Muy rápida, muy que todo, ya no hay tiempo para lo que realmente es importante, que es
la comunicación el día a día con tus hijos. Así es que vemos en esta dinámica en la que estamos inmersos, y desafortunadamente mucha gente, sobre todo aquí en Tulum, que se dedica a trabajar en los hoteles, que está también todo el día ahí, pocas ocasiones tiene esa oportunidad de platicar, de convivir, de estar con sus hijos, y eso les quita esa convivencia. Pero si además cuando llegamos a nuestra casa y llegamos enojados, molestos, le reclamamos a la esposa, al esposo, esas son conductas que empiezan a adquirir esos niños y empiezan a replicar. ¿Y dónde lo sacan? En la escuela. En la escuela, porque al final ya estamos siendo instituciones donde los niños permanecen, si no es la mitad del día, casi todo el día, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un programa así muy completo hasta 5:30 de la tarde. Sin embargo, yo considero que es muy importante que los papás revisen si realmente tengo el tiempo de estar con mis hijos, aprovechar ese tiempo, realizar actividades con ellos, comunicarme con ellos, porque se está perdiendo eso. Los padres ya ahora no conocen a sus hijos, no saben qué intereses tienen, qué necesidades tienen, qué preocupaciones tienen, cómo puedo abordar esto. Y estamos llegando a familias donde también la responsabilidad se la están dejando toda al colegio y no es en el colegio. Los ejemplos, y nunca vamos a, con los maestros nunca vamos a competir con el ejemplo que es papá y mamá. Papá y mamá son las estructuras más importantes en el desarrollo y en la crianza de un hijo. Entonces, por más que en el colegio queramos hablar de a los niños que lo hacemos y demás, pero si en casa ellos no lo viven por quienes les dieron vida o por quienes son sus tutores, realmente para el niño le es muy complicado enlazar los valores fundamentales que queremos que prevalezcan en nuestra sociedad, como lo es el respeto, la tolerancia, la solidaridad, ¿no? Entonces, caemos en este tipo de situaciones como estos chicos que golpean con toda ventaja y alevosía a alguien que ya está en el suelo, ¿no? Claro. Eso es una mentalidad. Puedo yo entender que a lo mejor los niños se peleen, se molesten, ¿no? Y es un momento donde hay que rescatar del conflicto, ver qué podemos sacar de positivo, ¿no? Pero ya ver estas imágenes donde un chico viendo a otro totalmente en el suelo toma ventaja y lo patea de una forma, ya son niveles de violencia que escalan y que no podemos permitir que este tipo de situaciones se sigan repitiendo y tenemos que regresarnos a los niños. Claro. Y aquí hay algo que es importante, Dana, también platicar y hacerle ver. Muchas ocasiones no vemos cuando nuestros hijos están sufriendo este tipo de detalles, porque a veces en la casa podemos inculcar muchos valores y podemos decirle al niño, sabes qué, no pegues, no hagas, pero en la escuela está viviendo un esquema diferente. ¿Cómo podemos ir identificando ese tipo de conductas y sobre todo poner las alertas de que mi hijo está siendo violentado? Exactamente. De hecho, pues bueno, hemos llegado a un momento donde los maestros tienen que estar muy alerta, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar muy alerta, ver cómo un niño, si un niño realmente ya está apartado, se siente mal, viene con ojeras, quiere decir que no duerme bien, no tiene apetito, no tiene un grupo de amigos con los que convive en el recreo. De hecho, nosotros los recreos estamos ahí, estamos viendo porque en el recreo es cuando pasan muchas cosas. En el salón, pues los niños se controlan de alguna manera porque hay una autoridad ahí, pero donde están pasando estas cosas son en los pasillos, cuando cambian de clase, cuando están en el recreo. Entonces, siempre ahora, pues el papel del educador, más que transmitir conocimientos, ahora también pues somos vigilantes, ¿no? Nos hemos tenido que convertir en vigilantes de las conductas de los niños todo el tiempo, ¿no? Y eso es algo que quisiéramos disminuir. Realmente que queremos que la escuela otra vez sea un espacio donde los niños jueguen, compartan experiencias y no se den este tipo de situaciones. Así es, ese es por un lado identificando pues esas conductas que a veces, pero también cómo darnos cuenta que nuestro hijo es el otro lado, el que violenta. Y a veces insistimos, lo hace, puede ser inconsciente,
y otras ocasiones sí con una especie de dolo por todo lo que lleva en casa, pero también cómo darnos cuenta, Claro. porque a veces decimos, no, es que a mi hijo le están acusando porque él no es así, es el niño más bueno del mundo, y en ocasiones no es así. Exactamente. Y ahí es cuando hay que vernos en un espejo. Y vernos en un espejo como papás a veces no nos gusta. Es crudo, claro. No nos gusta realmente quitarnos esos lentes de que aquí no pasa nada y mi hijo no hace nada, y realmente ver cómo estamos manejando esta crianza en casa. Estos niños que suelen lastimar a otros niños, por lo general no son escuchados en casa. Por lo general es cuántas veces le dedico a mi hijo en decirle que no y cuántas veces le dedico a mi hijo en decirle vamos a hacer cosas juntos, ¿no? Hasta un abrazo, ¿no? Hasta un abrazo, el afecto, ¿no? No, yo sí en casa lo reprendo y le digo que no, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo pasas en eso? ¿Y cuánto tiempo pasas en otras actividades que le generen a tu hijo confianza, afecto, sentirse bien, ¿no? Entonces hay que poner mucho cuidado en tanto la víctima, también, ¿por qué mi hijo es víctima? ¿No? ¿Por qué mi hijo se deja agredir de esa forma? ¿Dónde está su autoestima? ¿No? Entonces me decía una mamá hace poco, bueno, entonces yo le voy a decir a mi hija que regrese el golpe. Le dije, bueno, yo no soy partidaria de que la violencia se solucione con más violencia, claro, porque lo único que estamos generando en los chicos es ese sentir, ¿no? Y estoy segura que si tu hija regresa el golpe, de alguna manera el otro niño se lo va a regresar hasta tal vez más fuerte. ¿Y qué vamos a hacer ahí, no? Entonces, más bien es trabajar las medidas de cómo tu hijo puede salir adelante de una situación donde se siente acorralado. Así es. Es mirar de frente a los ojos con un tono serio, alto y poner límites. Pero si tu hijo no sabe poner límites, ¿por qué? Porque a veces las mamás son mamás helicópteros y todo el tiempo están arriba de sus hijos y el mismo niño no sabe ni cómo defenderse porque la mamá sobreprotectora todo el tiempo está ahí. Sí, claro, y además si lo vemos en las conductas con nuestros hijos y de repente agarras y mejor le prefieres dar la tableta para que esté tranquilo y después cuando se la quieres quitar, o le quieres quitar eso, no hace caso, se irrita, viene, es porque justamente no hay una buena comunicación dentro de todo ello. Otro aspecto importante, Dana, también que hay que abordar, y sé que en el colegio lo están cuidando mucho, pero hay que poner ojo también, especial atención. Hubo un caso en Chetumal donde a un profesor lo dieron de baja justamente porque estaba incidiendo en el tema de este tipo de prácticas. Aquí a todos los profesores se les hace una revisión y platícame cuáles son las actividades también que tienen para tratar de apoyar a los padres de familia en el colegio. Claro, claro, el perfil que tienen nuestros profesores, pues se hizo todo un análisis, ¿no? También suele suceder que en muchas escuelas los docentes no son docentes, ¿no? Tienen alguna otra profesión, abogados, o que no, y ganaron la plaza, o ya tengo ahí años, y es que era mi comadre, la directora, y entonces realmente es muy importante que el profesor pues tenga una formación, claro, para empezar, porque no estamos trabajando con cosas, estamos trabajando con seres humanos. Entonces, para empezar, ese es el primer filtro, ¿no? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué experiencia tienes? De ahí se hizo también un análisis psicológico, ¿no? También es muy importante ver esta persona cómo viene. Nosotros tenemos que llegar, pues de alguna manera, estando sanos con los niños, ¿no? Y si tenemos algo que trabajar, pues que se trabaje, ¿no? Pero no puedes llegar con problemas al colegio, ¿no? Porque los niños perciben todas estas vibras con ellos. Y ya de ahí estamos teniendo un equipo psicopedagógico para trabajar ya situaciones muy en particular, ¿no? Por el momento, la verdad es que todo ha quedado en el salón de clases, todo ha quedado manejamos mucho una práctica que se llama el consejo estudiantil o una conferencia de niños, que en Alemania se usa mucho. Entonces, los niños vienen del recreo, ¿no? Diciendo que hay un problema, los sentamos y hacemos como un pequeño jurado, un pequeño juicio, ¿no? Y ellos solitos ponen las reglas, hacen compromisos, hasta firmamos, ¿no? Ciertas acciones y los niños se van dando cuenta que a través de la palabra y a través de que yo me puedo expresar,
podemos llegar a Y soluciones. sobre todo en la toma de decisiones, que eso fomenta también un liderazgo importante. Dana, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos estar haciendo contacto contigo? Y sobre todo para que la gente se acerque y tenga más información respecto a esto. Claro, estamos aquí en el colegio todos los días y vía la página de internet www.cian.mx y los teléfonos también del colegio 984 32 3 87 20. Correo electrónico informes@cian.mx. Pues ahí está parte de la información. Dana, te agradezco enormemente que estés con nosotros. De manera continua va a estar aquí para darnos tips que seguramente nos interesa y sobre todo hablar de esos aspectos importantes de la educación y el trabajo también con los padres de familia. Que tengas buen día. Muchas gracias, Javier. Buen día a todos. Vamos a una pausa. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 984-806-6077. Continuamos.